Bueno, buenos días. Nuevamente estamos acá en el FITS 2022. Andrés, muchísimas gracias por toda la información que nos entregaste, muy interesante y esperamos que haya sido de muchísimo valor para quienes lo escucharon. Ya estamos aquí con Alejandra Barrios. Voy a contarles un poquito de ella. Alejandra Barrios es la directora nacional de la Misión de Observación Electoral desde sus inicios en el 2006. Quiero contarles que ella ha coordinado más de 100 observaciones electorales acá en Colombia y además es considerada una de las mujeres más influyentes en el panorama nacional colombiano y en el sector social. Así que por eso es un honor realmente tenerte aquí, Alejandra. Además, porque yo sé en el marco electoral en el que estamos y sé que es un esfuerzo muy grande el venir a acompañarnos. Quiero que sepas que te están escuchando cientos y cientos de miembros de organizaciones sociales que están participando en el festival desde el día de ayer y le hemos contado a todos que esta charla iba a pasar y creo que hay muchas personas interesadas en escucharte. Como les comentaba, pues la charla titulada de Alejandra se llama Herramientas para la participación ciudadana en la era digital. En esta conversación, pues nos vamos a enfocar en la participación ciudadana en procesos electorales y yo creo que integrar de pronto a hablar un poquito respecto al proyecto concreto de Pilas con el Voto, que sabemos que ha sido una experiencia supremamente valiosa en el marco de este proceso electoral y en otros procesos electorales en los que ya ha estado. Entonces, Alejandra, bienvenida, muchas gracias por estar acá. Y vamos a hacerlo como en forma de conversación, tenemos unas preguntas y arranquemos como por el panorama más general y es ¿cuál crees tú que son las oportunidades y los desafíos que nos brinda la participación ciudadana en los escenarios digitales? Hablemos de todo el desarrollo tecnológico que se ha dado en torno a habilitar estos escenarios de incidencia ciudadana en lo digital y también en el tema de redes sociales, que después vamos a ahondar un poquito más en eso, pero así como en términos general, ¿tú cuál crees que son las oportunidades y los desafíos? Pues muchísimas gracias por la invitación, además absolutamente contenta de estar aquí y de poder tener conversación con muchísimas personas que además se encuentran en otros países y creo que esa es la primera aproximación. Yo soy una absoluta entusiasta de las redes sociales y en la capacidad que tiene además de abrir escenarios de diálogo, escenarios de participación. Esta conversación hoy que la podemos tener con personas de otros países que están en otros sitios, que hubiera sido muy difícil y absolutamente costosa poder hacerla presencialmente, lo que nos está generando es la posibilidad de tener diferentes aproximaciones, diferentes miradas, pero sobre todo de abrir los espacios de diálogo. Hoy es muchísimo más fácil encontrarnos. Y en materia de participación ciudadana, pues indiscutiblemente, lo que permite las redes sociales es poner más ideas a circular, así generen a veces problemas, a veces tengamos falsas noticias, a veces tengamos desinformación. Eso ocurría también antes. Yo creo que no nos debe asustar. Lo que tenemos es que tener una mejor pedagogía para distinguir qué es lo cierto, qué es lo falso, tener mayor información, pero eso siempre ha ocurrido. Pero hoy, ¿qué tenemos? Campañas que se han podido hacer debido a que hay redes sociales. Antes hubiera sido imposible, por ejemplo, una lista como la de Estamos Listas al Senado de la República, que es un grupo de mujeres que se organiza, que tiene una agenda feminista y puede saltar y sin necesidad de tener los costos de gastos de una campaña electoral, darse a conocer. Lamentablemente no saca curules, pero indiscutiblemente fortaleció su capacidad de comunicación, de transmisión de ideas a través de las redes sociales. Así que esto es ampliación de democracia, ampliación de diálogo y circular ideas y debates, y la posibilidad de las redes sociales son infinitas. Qué bueno, qué chévere escucharte. Y entonces creo que también esta visión positiva, digamos, de lo que nos ofrece el tema digital, ha generado dentro de la moda unas apuestas, ¿no? Es indudable que ustedes son una organización que le está apostando a fortalecer estos escenarios digitales, estos escenarios de participación y hacer uso de herramientas tecnológicas para que esto pase. Cuéntanos un poquito cuál es la apuesta que hoy tiene la MOE, qué conversaciones se dan en ese equipo y donde ustedes dicen, oiga, la tecnología acá nos puede ayudar y se lanzan, digamos, a sacar proyectos novedosos como sé que han pasado. Mira, nuestra principal apuesta siempre ha sido la comunicación. Es decir, traducir la comunicación política a la comunicación ciudadana. La política ni las elecciones son para expertos. La democracia no es para expertos, no es para politólogos solamente, ni para abogados, ni para historiadores, no. La política y el ejercicio de lo electoral es para todos los ciudadanos porque todos elegimos quién nos va a gobernar.
Entonces, ¿eso qué significa? Si partimos de ahí, pues obviamente si se te empiezan a presentar una gran posibilidad a través de las redes sociales, a través de aplicativos, de diferentes software, de poder llegar a más ciudadanos, pues hay que aprovechar esos escenarios. Entonces, desde que nació la misión de observación electoral, nosotros tomamos varias decisiones. Una, muchísima comunicación pública, aprovechar las redes sociales, pero además hemos incursionado en diferentes tipos de aplicativos. Entonces, si entran a la página de la misión de observación electoral, no solamente van a encontrar, hoy, por ejemplo, esta semana que hicimos público, toda la base de datos, el mesa por mesa, más de 100,000 mesas de votación, candidato por candidato, donde pueden entrar, lo encuentran en Excel, lo pueden bajar, es decir, la misma ciudadanía puede sacar sus cálculos, hacer sus análisis por municipio, por mesa, por departamento. Abrieron datos. Abrimos datos, que todo el mundo entre, nosotros esperamos subir hoy los datos del escrutinio que ya están, pero además completamente codificados para que los ciudadanos puedan rápidamente entrar a un Excel y hacerlo, que es la forma más fácil de poder tener información y conocer cómo funciona electoralmente el país. Hay una página, entonces, eso hoy lo tenemos ahí, pero ¿eso a dónde se va a trasladar? A una página que se llama Datos Electorales, que tenemos desde hace varios años, porque uno de los problemas que nos encontramos es que los datos de las elecciones y los análisis electorales, como habían votado en anteriores elecciones, cómo estaba conformado el Congreso, elecciones locales, era una cantidad de información que se encontraba dispersa y mientras uno pegaba todos los pedazos, pues estaba perdiendo muchísimo tiempo. Entonces, en datoselectorales.com pueden entrar y pueden encontrar absolutamente todos los procesos de participación ciudadanos, con las bases para que las puedan bajar. Es decir, no es que entran y ven solo el mapa de la MOE, los análisis, los cuadritos, las gráficas que hacemos, sino entran y bajan el Excel y entonces pueden hacer los propios análisis y eso ha sido muy útil para estudiantes. Una incursión que hicimos absolutamente maravillosa con la CAS, que espero que la podamos utilizar muy rápido, es la votación digital. Entonces, es poder a través de el computador, hacer un ejercicio electoral en un colegio, en una universidad, en una organización política, en un sindicato, en una empresa, y poder hacer la votación de manera digital, hacer esa apuesta con un censo, con un mecanismo absolutamente seguro, pero que lo puedas hacer desde la casa, y eso fue algo que trabajamos en pandemia, y es algo que estamos esperando poder poner a funcionar lo más rápido posible. Y lo que es quizás el aplicativo que tenemos más cercano a los ciudadanos, que es Pilas con el Voto. Exacto. Que es el mecanismo a través del cual los ciudadanos pueden ser también observadores electorales, pueden ejercer la ciudadanía informándonos sobre cualquier anomalía, irregularidad o delito electoral. Lo pueden hacer de manera anónima, pueden poner archivos en video, escáner, documentos, fotos, audios. Nosotros recibimos esa información, la clasificamos y la entregamos a las autoridades. Entonces, bueno, y este último proceso electoral, primera vuelta a Congreso, a través de un aplicativo, subir la información de los observadores electorales el día de las elecciones para poder recoger en muy poco tiempo la información que se tiene de apertura de mesas y la información de cierre de mesas. Entonces, hay muchas apuestas que creemos que le permiten a los ciudadanos interactuar con la MOE de diferentes maneras. Muchísimas apuestas y creo que hablar contigo, Alejandra, es como dan ganas y es como la intención eventualmente de hacer solo un festival de democracia y tecnología, porque bueno, hablaste de muchos elementos, digamos, del el voto electrónico, bueno, todas las apuestas que ustedes han hecho y quizá ahorita por tiempo nos vamos a enfocar en el tema de pilas con el voto, que es algo que adicional hoy nos está sirviendo y a ustedes les está permitiendo como llevar acciones muy concretas respecto a eso. Entonces, resultados y logros de pilas con el voto en el marco de las jornadas electorales que tuvimos recientemente en Colombia, ¿no? Quizá cuéntanos un poco como en qué consiste pilas con el voto en cuanto al proceso mismo, ¿no? Que arranca de un reporte ciudadano, pero que de ahí desencadena todas unas acciones, digamos, de la MOE, y cómo avanza actualmente y qué resultados ya han tenido respecto a ese proceso a continuación después del reporte ciudadano de pilas con el voto. Pues mira, cuando nace la MOE en el 2006, más adelante empiezo yo a preguntar, bueno, ¿y si un ciudadano tiene una denuncia que hacer? Porque aquí hablamos de compra de votos, de ofertas de bienes y servicios, entonces si alguien le ofrece
algo, un trabajo, le dicen que le van a sacar al chico del colegio si no consigue el voto, ¿y uno a dónde va? ¿Al CAI o qué? Es decir, voy al CAI, voy a una estación de policía, y yo decía, explíquenme qué pasa. No, pues sí. Y otros decían, no, es que ¿dónde hay? Y no encontramos ningún escenario donde los ciudadanos pudieran informar todo eso. Entonces dijimos, pues vamos a crear una página donde los ciudadanos van a poder información. Esa página ha ido mejorando año tras año. Cada año, como decimos, le ponemos un juguetico nuevo para que los ciudadanos puedan entrar, puedan dar la información y ya nosotros nos encargamos de entregársela a los que sabíamos que podían hacer algo con eso, que era la Procuraduría y la Fiscalía. Es decir, si uno le van a comprar el voto o le van a ofrecer un mercado, uno no dice, no, yo esta tarde espera un momentico que ya voy a la Procuraduría, voy a hablar con la señora Procuradora para contarle que es un funcionario público, digamos, eso está como muy enredado. Muchísimas barreras. Muchísimas barreras y realmente no había dónde. Empezamos nosotros, sacamos pilas con el voto y primero pilas con el voto era un teléfono. Entonces contestábamos por teléfono, funcionaba, entonces teníamos que poner funciones de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, horario de oficina, y entonces si alguien quiere hacer maldades por la noche, por favor no las haga, hágalas de día para que nos puedan informar. De ahí ya saltamos a la página, entonces empezamos a poner que pongan la información y nos empezamos a dar cuenta que los ciudadanos tampoco tenían que saber qué era constreñimiento al elector cuando estábamos hablando de violación del derecho al voto. Entonces empezamos a poner las categorías fáciles de entender, compra de votos, transhumancia electoral o trasteo de votos, para que pudieran ir llenando. Nosotros recibimos toda esa información. Años después nació algo que se llama URIEL, que es la Unidad de Reacción Electoral Inmediata del Estado, porque nosotros recibíamos esa información y la repartíamos a Fiscalía y a Procuraduría, a las que tenían que ver, pero ya teníamos una relación institucional. Sí, y entonces ellos crean URIEL. Porque claro, empiezan a ver que nosotros entregamos el 90-95 por medio de los reportes y ellos también necesitaban una estructura. Entonces, ahora tenemos conectada la información de pilas con el voto, con URIEL, nosotros clasificamos, porque además siguen apareciendo informaciones como esta. Se están robando las elecciones. ¿Dónde? En Bogotá. Ok. ¿Cómo le da seguimiento a eso? Claro, ¿no? Pues, lástima, podía tener interés, pero esas son de las que dejamos a un lado. Claro. Cuando nos dice, se están comprando votos en esta esquina, aquí está la foto, no sé qué, vemos gente extraña con unos carros, tal, esa es la que ya cogemos y es la que directamente, caso por caso, vamos viendo con Fiscalía o Procuraduría. ¿Qué hemos recibido desde el año pasado? Ya tenemos 3.221 informaciones ciudadanas desde el año pasado, que ha incluido desde elecciones atípicas, pasando por consejos de la juventud, pero pues obviamente la que más recibió información fue Congreso, más de 2.100 informaciones, 2.126 informaciones ciudadanas. Sin la depuración de la que hablas, eran reportes de todo tipo todavía. Reportes de todo tipo, digamos, nosotros tenemos el total. No, la depuración que nosotros hacemos, igual la ponemos a un lado, se están robando las elecciones en Bogotá. ¿En dónde? En la Plaza de Bolívar. Ok, muchas gracias. Pero también las tenemos que pasar, pero las bajamos las pasamos como baja intensidad. Claro. Porque toda información de un posible delito nosotros tenemos que entregárselas a las autoridades. Es decir, tú no te puedes enterar de un delito y quedarte, claro, no tiene nada. Ellos ya saben que cuando nosotros entregamos depurado están los de alto impacto, mediano y los que realmente no te dicen mayor cosa. Todos los entregamos y para elecciones presidenciales hicimos un corte con 839 al día de las elecciones. Seguimos recibiendo, los invitamos a que nos sigan diciendo en pilas con el voto cualquier tipo de irregularidad. Y precisamente en elecciones presidenciales, en estas, hubo una que no se había presentado y es la intromisión de los empresarios de manera directa en el ejercicio electoral, pero evitando el voto libre. Y todos como ciudadanos, si trabajamos el día domingo, tenemos derecho a poder ir a votar. Eso significa que las empresas se tienen que organizar para que uno tenga un horario o que llega más tarde porque vota cerca de la casa o para que salga por la tarde, pueda ir y volver, para que todo el mundo pueda ejercer el derecho al voto. Y hoy, el día de elecciones, el pasado domingo, tuvimos muchísima información sobre trabajadores que entendían sus derechos y que nos decían, vea, en mi empresa no generaron nunca un cronograma para poder salir a votar. Bien.
Muy interesante. Y digamos, entrando a este escenario bueno, una vez ustedes reciben los reportes, ya hoy el proceso ha venido avanzando, ya ustedes, o sea, en este momento, si hacemos cierre de fecha hoy, corte, en este momento todo está en manos de las autoridades, pero no ha salido un resultado todavía. ¿Cuánto tiempo toma, digamos, que exista ya un proceso legal abierto? Esos son dos negocios diferentes. Ajá. Son dos tiempos completamente diferentes. Nosotros entregamos los reportes, hay unos reportes que entregamos absolutamente documentados porque con las mismas organizaciones de observación electoral de las regiones, en algunos casos hacemos los procesos de verificación, nos llega 4 o 5 informaciones sobre lo mismo con la dirección, los videos, entonces cuando nos sentamos con fiscalía, ya ellos, es muy fácil que ellos armen, y a veces también ellos tienen información, entonces se arma, es muy fácil, y el día de elecciones se logran unos éxitos importantes. Con Procuraduría es un poco más lento porque estamos hablando de participación en política de funcionarios públicos o de funcionarios públicos, y la justicia llega, pero en Colombia es muy lenta. Entonces ya ahí se puede demorar 1 año, 2 años, lo que se demore o Fiscalía o Procuraduría, mientras pueden armar todo el caso. Pero lo que nosotros sí podemos señalar con muchísima seguridad es que la información que entregan los ciudadanos es absolutamente valiosa, que sí se utiliza, que no se desecha, y que muchas veces en una elección no puedes encontrar algo porque no estaba tan armado, no se logró consolidar las pruebas, pero en una siguiente elección se arma a veces todo el paquete y uno dice, es que esto viene desde acá, si se junta con esto, y ahí ya queda. Entonces, y esa es una forma en que todos y todas las ciudadanas podemos apoyar a tener elecciones más transparentes. De acuerdo. Y bueno, esto creo que además es como el ejemplo perfecto de un escenario, digamos, como que existen ya varias plataformas de participación ciudadana donde se busca esto, ¿no? A través del reporte ciudadano, levantar una denuncia, identificar la opinión ciudadana, pero yo creo que lo novedoso, digamos, de Pilas con el Voto y lo que lo hace fuerte y que ojalá siga evolucionando es que eso llega a un nivel de incidencia, ¿no? Y es como nosotros a través de las herramientas conectamos un proceso que después ustedes hacen seguimiento que puede durar 1 año, 2 años, porque sabemos que esto es el proceso, pero va a tener un fin de incidencia y eso me parece que es como lo más valioso y creo que la reflexión más interesante a la que tenemos que invitar a las organizaciones cuando nos pensamos herramientas de participación ciudadana. ¿Qué va a pasar con esto? Esto va a incidir en qué, a qué actor o a qué estructura de poder quiero llegar y cambiar, ¿no? Entonces, ahí creo que sí va a ser que la herramienta crezca, evolucione y sea cada vez más apropiada y valorada por la ciudadanía, porque se siente que hay un cambio a partir de mi reporte, como tú dices, ¿no? Y mira que lo que estás diciendo es absolutamente importante, porque realmente la posibilidad de trabajar con Fiscalía y con Procuraduría genera que las acciones de la sociedad civil, y pueden ser otras entidades, aquellas que trabajen con temas de juntas de acción comunal, entonces si trabajan con el Ministerio del Interior o si trabajan con las secretarías de participación a nivel municipal o departamental, ese diálogo con autoridades genera otra forma de percibirnos, sociedad civil y autoridades, es que no somos enemigos. Si estamos buscando mejor calidad de la participación, si estamos buscando mayor transparencia, pues lo que tenemos es un trabajo obviamente independiente, pero colaborativo. Y yo sí creo que ha generado cosas absolutamente maravillosas, y es, la MOE no es solo la MOE nacional, no es la que está en Bogotá, la MOE es toda la que se despliega en el país con 33 regionales que tienen una gran capacidad de acción en su territorio, y tenemos diálogos permanentes con las autoridades y ellos ya entienden qué significa una organización de la sociedad civil, que las organizaciones de la sociedad civil no son los enemigos, no son los que ponen palos en las ruedas. Claro. Y nosotros como organizaciones de la sociedad civil empezamos a ver a los ciudadanos y ciudadanas que son funcionarios públicos, no como el enemigo, el que está allá, el que no hace nada, y empezamos a entender que tienen un trabajo muy dispendioso, que hay gente absolutamente comprometida, que es funcionario público y que de verdad lo deja todo en el trabajo, y que en ese trabajo colaborativo se es muchísimo más eficaz. Y eso ha pasado con las juntas de acción comunal, por ejemplo, en el nivel local, ese trabajo colaborativo entre sociedad civil, juntas de acción comunal y autoridades ha permitido tener procesos de participación ciudadana muchísimo más fortalecidos y transparentes. Bien, bien.
Me voy a ir como a una cosa muy concreta que fue una duda, digamos, que nos surgió cuando vimos el proyecto de Pilas con el voto y es una herramienta donde un ciudadano decide, pues, entregar una información sobre un fraude, ¿no? Y cómo construyen ustedes y desarrollan una herramienta donde hay seguridad y protección de datos frente a ese ciudadano que está denunciando. ¿Qué nos puedes contar ahí? ¿Qué recomendaciones también las organizaciones sobre eso? No, hicimos un trabajo muy juicioso de protección de datos, digamos, cuando nosotros le garantizamos al ciudadano de que no va a ser identificado si su información es anónima, es completamente en serio. Es decir, nosotros no tenemos, y uno puede decir, pero claro, lo captura por el IP, no sé qué, puede hacer seguimiento, y entonces ya se puede saber quién es. No, nosotros nos tomamos absolutamente en serio eso. Están en la nube la información, es decir, la posibilidad de hackear, de bajarla, es muy complicado porque está en varios servidores protegidos. Tenemos un excelente ingeniero de sistemas que nos acompaña y que de manera permanente está pendiente de la seguridad. La información nosotros la pasamos directamente a través de Pilas con el voto a Lauriel, entonces tiene Lauriel la protección, todo el sistema de protección que tiene el Estado. Claro. Entonces, buscamos que sea el mecanismo más seguro, porque obviamente lo que nosotros tenemos que garantizar es que si el ciudadano no quiere ser identificado, quiere pasar las pruebas, tenemos que poder garantizarle que no va a ser identificado, y solo y exclusivamente si quiere hacer la denuncia presencial o quiere participar, si se abre un proceso, pedimos internamente que se comunique con nosotros. Nosotros explicamos absolutamente todo lo que puede pasar para que el ciudadano tome una información, tome una decisión completamente informada. Digamos, si somos absolutamente claros diciéndole, si usted pone la denuncia, si se involucra en el proceso, que muchos nos dicen sí, y eso permite que el proceso sea mucho más rápido, le dejamos absolutamente claro lo que jurídicamente significa eso, para que no tengamos ciudadanos o ciudadanas sorprendidas diciendo, pero es que yo pensaba que, y ahora resulta que tengo que ir a un juzgado, que tengo que poner. Nosotros les dejamos absolutamente claro el proceso, pero también sabemos que esos procesos son los que finalizan de forma más rápida, pero toda la información está asegurada, pues obviamente todo lo que pasa a través de sistemas puede ser vulnerado. Nadie es invulnerable, claro. Pero tratamos de ser muy cuidadosos y muy responsables para que eso no suceda y que pueda haber confianza en Pilas con el voto y que podamos cumplir una labor eficaz. Sí, y creo que esto es pues también como un llamado, digamos, a las organizaciones que cuando empiezan a impulsar estos tipos de proyectos, es súper importante tener una claridad frente a mi responsabilidad ahora con estos datos, ¿no? Y cómo yo garantizo protección de datos y seguridad de datos, y es importante que estos elementos sean concebidos desde el inicio de un proyecto, sí, ¿no? Que no se pueda, porque hay un nombre detrás de cada organización donde la ciudadanía deposita la confianza, y hay una responsabilidad por parte de las organizaciones de tener cubierto también esos temas. Yo te he escuchado pues varias veces en varias intervenciones en el marco del proceso electoral, recientemente también una que tuviste por medio de Twitter, donde estuviste hablando sobre las redes sociales, sobre los discursos de odio, digamos, que circulan en las redes sociales, y quería aprovechar porque sé que tienes un análisis sobre esto, y me gustaría que los oyentes pues lo conozcan, y esas reflexiones que tú has tenido sobre cuál crees tú que ha sido el rol positivo y negativo de las redes sociales en el marco de este proceso electoral en Colombia, que también ha sido muy atípico, pues diría yo muy atípico porque, bueno, por muchas razones, pero sí, cuéntanos como cuál es el rol positivo y negativo que has visto de las redes sociales en Colombia. Mira, en términos de impacto político, nosotros descubrimos como colombianos, y no voy a decir solo la MOE, creo que todos quedamos así como piedra, como absolutamente sorprendidos, estupefactos, que llaman, con el proceso de refrendación de la paz. Digamos, ahí entendimos cuál era el poder de las redes sociales. Yo creo que en términos de información en redes sociales, voy a sacar a los medios tradicionales, solo redes sociales, fue el proceso más horrible que hemos tenido. Pero también creo que no sabíamos cómo coger eso, es decir, nos cae ese modo. No estoy diciendo a la MOE, hablo también de la FLIP, hablo de las organizaciones que hacen chequeo de información, nos cae esa cosa como una piedra, y la capacidad de reacción no fue pronta, porque realmente no sabíamos cómo coger ese animalito.
y era un animalito completamente destructor de información, destructor de confianza, que insultaba, que generaba intolerancia, que negaba las convicciones del otro. Fue una cosa muy feo, polarizaba, fue muy, muy feo. Pero eso creo que también nos permitió a todos madurar y empezar a entender. Nosotros inmediatamente empezamos a hacer monitoreo de redes sociales, a entender cómo funcionaba la lógica de las redes sociales, pero no solo a cada una, a entender, a tratar de entender ese fenómeno que ya había pasado con el Brexit, pasó en Estados Unidos, pero que no nos había tocado, y aquí estaba la criollizada, ¿no? Digamos, esto era completamente criollo con unas cosas completamente inauditas como el de si votan sí, todo el mundo se va a volver homosexual, cosas que decía que nunca no estaban en el acuerdo de paz y que se señalaban que nos íbamos a volver comunistas, que nos, mejor dicho, eran una desinformación impresionante que también cogió a la ciudadanía sin herramientas para poder discernir qué información era cierta, qué información era falsa, es decir, no teníamos escudos protectores frente a eso. No te imaginas el cambio que ha habido socialmente en términos de información desde ese momento a hoy. ¿Que en términos de tiempo cuánto? Eso ha sido 2016. Y imagínate a hoy 2023, entonces estamos hablando de bastante tiempo donde los ciudadanos han logrado ir adquiriendo defensas en términos de información, y yo creo que hoy somos mucho más críticos en la información que recibimos, pero hubo varios aprendizajes. Primer aprendizaje que hoy uno ve en las redes sociales, los políticos no se meten a generar mensajes de intolerancia o de odio, es muy poco y normalmente son equivocaciones. Ya entienden que se rastrea y que es costoso. 2, mucha de la desinformación se mueve especialmente por WhatsApp, porque son las redes de confianza, porque cuando se mueven a través de Instagram, de Twitter, de otras, es muy fácil chequearlas. Claro. Y rápidamente se genera la información correcta. 3, los ciudadanos han aprendido también a ser muchísimo más cautelosos con lo que están recibiendo. ¿Eso qué ha permitido para este proceso electoral? 1, fue un proceso electoral en términos de redes sociales, honestamente, de baja intensidad. ¿Por qué digo de baja intensidad? Porque si nosotros venimos de la refrendación de la paz con esta cosa tan horrible, estamos aquí. Casi que si nos preguntan cómo se movió lo de redes sociales en términos de campañas políticas, de discurso de odio y eso, uno diría, comparado con lo que tuvimos, bajamos bastante. Pero pasó algo en este proceso electoral que no había pasado en este país. Después de la Congreso de la República, cuando salen los candidatos ya quedan y candidatas a la presidencia de la República, yo creo que nos encontramos con un espejo que no nos gusta. Nos vimos como colombianos en un espejo absolutamente horrible, un espejo racista, un espejo sexista y un espejo clasista. Eso duró casi 2 semanas. Y yo creo que todos nos asustamos con ese espejo, porque mira que aquí no estoy hablando de falsas noticias, aquí no estoy hablando de fake news, no estoy hablando de desinformación, estoy hablando de lo que salió tan horrible como ciudadanos y como seres humanos. Y yo creo que no nos habíamos visto de esa manera, y mira lo poco que duró 2 semanas, porque también hubo una reacción de los medios de comunicación, de los opinadores, digamos, de las personas que influencian frente a eso que nos estábamos viendo que estaba circulando en las redes sociales. Y yo creo que eso hay que prestarle atención, porque si bien duró 2 semanas, ahí se expresó algo que socialmente tenemos, que no se había puesto en un proceso electoral porque no habíamos tenido candidatas afros o candidatos afros que no venían de élites de poder o que no venían del establecimiento, que provenían de diferentes voces de Colombia, del Cauca, del Chocó, del Valle del Cauca, y la ciudadanía no supo qué hacer con eso, y salieron las cosas más feas que nosotros tenemos. Pero también creo que eso que te digo de la reacción interesante, se salió a rechazar eso, pero lo que te digo es, eso es algo que hay que trabajarlo, porque cuando esas cosas salen, significa que van por ahí.
digamos que es algo que tienes por ahí rondando sobre lo que como sociedad tenemos que trabajar y eso nos puede dar una pista. Quizás esa es la razón por la que en grandes ciudades como Bogotá vemos el conflicto en el Chocó, en el Catatumbo, en el Bajo Cauca antioqueño, en el Cauca, en el Pacífico caucano, como tan lejos, sí, porque no nos toca, no es nuestro, ¿no? Y creo que esa es una de las claves que nos da para seguir trabajando temas de inclusión. Bien. Bueno, el tiempo se nos agota y quería hacerte una última pregunta, sobre todo con esta reflexión que nos haces respecto a todo lo que pasó. Por ahí mencionaste las organizaciones comenzamos a monitorear, pero ¿qué otro rol de estas reflexiones que han salido crees que tiene que tener las organizaciones sociales que nos están escuchando, que les interesa este tema, que están involucradas con temas de procesos electorales, que están involucrados con temas de participación ciudadana en redes sociales? Como cuál es el rol que crees que el sector social tiene que empezar a ocupar y bajo qué proyectos o qué mirada de proyectos que pueden ser tecnológicos deberíamos empezar a abordar para contrarrestar estos efectos, para contrarrestar estas olas de las que nos hablas que nos suman, digamos, a la democracia. Uno de los tips para distinguir o para buscar cuando estamos frente a información real o información falsa. Y por eso señalaba la diferencia con lo que nos llega a través de las redes privadas como claro, WhatsApp. Entonces, como si yo te lo envío a ti y una imagen, un meme, tú dices, uy, si me lo envía Alejandra debe ser verdad. Claro. No. Si me lo envía Alejandro, me lo envía mi mamá, mi tía, mi amigo, mi novio, mi marido, no importa, lo tengo que mirar con cuidado. Es decir, no lo legitima ese meme o esa información la persona que me lo envía. Dos, hay algo que nosotros también señalamos, obviamente están los medios digitales absolutamente reconocidos, absolutamente respetados, digamos con los que tenemos respeto, todo, pero hay otros que no son confiables. Y que no informan de manera adecuada. Y yo creo que siempre ir a buscar esos medios confiables, inclusive los medios tradicionales que hoy se mueven muchísimo en redes sociales y verificar esa información, es muy importante antes de darla como cierta cuando nos llega en formato de meme, en formato de notica, no. Verifiquemos antes y hay un ejercicio muy importante que tenemos que hacer desde las organizaciones de la sociedad civil y es aprovechar todo esto. Digamos, aquí tenemos una gran cantidad de juguetes para poder conectarnos con diferentes sectores con los que antes era muy difícil o muy costoso. Entonces, buscar cómo conectarnos con los jóvenes, cómo conectarnos con las diferentes comunidades en el nivel local. Y yo sí creo que hay que dar un ejercicio entre todos, como empujando a todos. Este país tiene que tener conectividad. Los que no tengan conectividad los estamos dejando por fuera de la gran conversación que construye ciudadanía y democracia. Sí. Ese es un tema que ha salido recurrentemente en muchas conversaciones, el tema de la accesibilidad y cómo en conversaciones relacionadas con democracia y tecnología, cómo realmente la tecnología es un escenario democrático, ¿no? De per se, ¿no? Y cómo realmente hay unas barreras de muchas formas que hay que seguir rompiendo. Hay oportunidades, como tú dices, y creo que lo importante es identificarlas y trabajar en ello, así que Alejandra, muchísimas gracias por acompañarnos. De verdad, yo sé que estamos en una carrera contra el tiempo acá en Colombia, que ustedes tienen un rol gigante y tenerlos acá y tenerte acá es realmente un honor por todo lo que nos acabas de compartir.